Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar en este estudio que realizamos cada día para poder estar en comunión con Dios, para poder comprender el plan de salvación que Dios ha dispuesto para salvar a la humanidad y especialmente para salvarnos personalmente a cada uno de nosotros. Una salvación plena y completa en Cristo Jesús. Vivimos en un tiempo difícil de la historia. Estamos llegando a la crisis final de la historia de este mundo. Y Dios quiere en este tiempo hacer el último llamado a la humanidad. Estamos en la 11ª hora, es decir, en la última hora de la historia de este mundo. Y Dios quiere terminar la predicación del Evangelio, la invitación a la salvación. Quiere Dios derramar en gran medida su Espíritu Santo para que la predicación de esta salvación sea con poder y grande gloria, para que el mundo escuche el último llamado y no tenga excusa para poder justificar su negación, su perdición. Así entonces Dios ha dispuesto en este tiempo para cada uno de nosotros conocer realmente el verdadero mensaje de la salvación del pecado que está en nosotros, del pecado de este mundo y también del originador del pecado, de la raíz del pecado que es Satanás, el enemigo de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 404 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo. El objetivo de la salvación es que el salvado es justo que vive por fe. Por eso la palabra de Dios claramente nos dice en el libro de Romanos capítulo 1, los versos 14 al 16, allí encontramos el Evangelio. Porque dice: no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de que hay un Salvador, es Cristo Jesús. Y ese Salvador, ese Evangelio, dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio, la salvación, es poder de Dios solo para el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. En este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, el verdadero cristiano necesita vivir por fe. Por eso dice: el justo vivirá por la fe. No dice: el pecador vivirá por la fe. Entonces la vida cristiana no es vivir en pecado, no es seguir pecando,
no es seguir satisfaciendo las costumbres, los malos deseos, los hábitos, inclinaciones, la imperfección, nada de eso, sino es vivir una vida pura, una vida limpia, una vida sin mancha. Por eso es que la vida cristiana se inicia con la justificación por la fe. El verdadero creyente que nace a vida nueva recibe el manto blanco de la justicia de Cristo. ¿Por qué es blanco? Para que no se manche. Esa justicia de Cristo, el manto inmaculado de Cristo, prefigura, representa el carácter de Cristo. El carácter de los creyentes tiene que ser sin mancha, sin mácula, sin arruga ni cosa semejante. Esa es la vida cristiana. Pero hoy ese evangelio se ha convertido en un evangelio barato, en un evangelio de libertinaje, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, encontramos allí en el verso 14, 15, 16, allí nos dice, el evangelio dice, da libertad para pecar, es decir, la gracia, claramente allí manifiesta el apóstol Pablo una declaración tan clara y tan precisa. ¿Qué pues dice Romanos 6:15? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Seguiremos pecando, dice, porque no estamos bajo la ley? Porque la salvación es enteramente, de principio a fin, por fe y gracia, sin obras de la ley. Pero en vista de que la salvación no es por obras de la ley, seguiremos pecando, dice, en la gracia, en la vida cristiana. No, dice, de ninguna manera. Así que la religión verdadera, una iglesia verdadera, debe contar con miembros que vivan una vida de santidad, una vida de perfección, una vida de justicia, una vida consagrada enteramente al servicio de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Como dice en 2 de Pedro 2:9, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, consagrado a Dios. Pero lamentablemente, el ser humano, utilizado por Satanás como siervo, como esclavo, como dice Romanos 6:16, a la religión lo ha convertido en un medio para poder enseñar una vida cristiana de imperfección, una vida cristiana de servicio a medias a Dios y al mundo, una vida cristiana sin poder, una vida cristiana de imposición, como órdenes y mandatos la palabra de Dios, enseñando los líderes de que la iglesia debe obedecer, debe cumplir, debe hacer, cumplir los acuerdos, las normas, los planes de evangelismo.
una iglesia legalista, una iglesia de apariencia de piedad. Pero realmente la perfección no existe en el corazón, la pureza no existe en el corazón y la santidad no existe en el corazón. Entonces niega la palabra de Dios que dice: el justo vivirá por la fe. Y no nos cansaremos de decir, no dice: el pecador vivirá por la fe. El pecador no puede vivir por fe. El pecador vive obedeciendo al yo, a la carne. El yo vive obedeciendo a la iglesia, al pastor, al misionero, al líder. Y el pecador vive confiando en hombres, confiando en el trabajo, confiando en el estudio, confiando en la riqueza, confiando en todas las cosas de este mundo. Solo el único que puede vivir por fe es el justo. Entonces, seguimos estudiando cómo podemos ser justos, cómo podemos ser santos, cómo podemos ser puros, limpios. No es por la educación, por el método de la educación del mundo. El método de la educación del mundo está basado en la evolución. ¿Y qué es la evolución? La evolución es creer. Si vamos a estudiar el origen del hombre, creer de que el ser humano ha venido de seres inferiores y ha cambiado y se ha transformado y ha llegado a ser hombre. Antes de ser hombre ha pasado la vida del mono. Ha mejorado, ha evolucionado. Esa misma teoría es lo que enseña la educación del mundo. Dice, al niño hay que educarlo, al joven hay que educarlo, los mayores deben educarse. La educación mejora, la educación prepara para que puedan ser mejores, para que tengan éxito, para que desarrollen lo bueno en ellos. Tú puedes, dice. Es la educación del mundo, que el hombre malo, el hombre que no sabe nada, puede saber, puede mejorar y puede llegar a ser mejor. Esa misma teoría de la evolución en la educación, los líderes religiosos lo han establecido en las iglesias. Por eso enseñan a los hermanos, dicen, de que hay que cumplir, hay que asistir a las reuniones, no hay que dejarse de congregarse, hay que guardar el sábado, hay que cumplir la ley, hay que hacer ayunos, hay que practicar reforma por salud, hay que amar al prójimo, hay que vestirse no a la moda correctamente. Y así las enseñanzas aumentan cada día. En el estudio anterior hemos leído y estudiado ampliamente. Uno de los libros que hemos leído es Joya de los Testimonios, tomo 1, página 55, para no olvidarse. 5 la página, Joyas de los Testimonios, tomo 1. ¿Qué decía allí? A los jóvenes, dice, se los insta a menudo
a cumplir con su deber. Se le amontona un montón de deberes de la Biblia a los jóvenes que deben cumplir. Y se les enseña que deben hablar la palabra de Dios, que deben orar en las reuniones. Y se les insta a los jóvenes, dice, señoritas, que mueran al orgullo. Le dicen, ya no hay que ser orgullosos, no hay que ser vanidosos, hay que ser humildes. Y se les insta, se les suplica a cada paso. Pero una religión tal, dice, no vale nada. Si cambia el corazón carnal, no habrá tal obra rutinaria, ni corazón frío para profesar solamente servir a Dios en una forma superficial. ¿Qué es lo que necesita entonces? Cambio de corazón carnal, cambio de mente, cambio de vida, vida entera, cuerpo, alma y espíritu. Necesita un hombre nuevo, al hombre espiritual, nacido del Espíritu, nacido con el carácter y la imagen de Cristo, porque es engendrado por el Espíritu Santo de Cristo, nace con el carácter de Cristo, nace obediente, nace con el amor en el corazón, nace recto, nace bueno. Entonces, esos son los justos que viven por fe. Al justo no necesita amontonarle montón de normas, deberes que la Biblia enseña. No necesita decirle que debe ir a predicar, programarle su tiempo, darle los planes, cómo debe hacer campañas, qué debe predicar, qué debe hablar. No necesita decirle. No necesita instarle de que no debe ser orgulloso, vanidoso, vanaglorioso, nada de eso. Sino que el verdadero cristiano con un corazón espiritual, con un corazón lleno de amor, naturalmente de su mente, de su corazón, brota la obediencia, brota el amor, salen los buenos pensamientos, las buenas palabras, sale la obediencia y cumple a cabalidad perfectamente toda la ley de Dios. Y muchos que no han entendido acerca de las leyes de Dios piensan que Dios solamente tiene 10 leyes. La ley de Dios se puede simplificar en 613 leyes menores que se llaman estatutos, que están en el Pentateuco, en la Torá, que están en el libro de la ley que estaba al lado del arca. Pero tristemente los adventistas, todos los guardadores del sábado, no interesa qué nombre tengan, la mayoría cree que el libro de la ley de Moisés, que estaba al lado del arca, al lado de la ley de Dios, creen, enseñan y piensan, entendieron mal, de que fue clavado en la cruz. Y como fue clavado en la cruz, solamente cumplen 10 mandamientos nada más. Los 10 mandamientos se subdividen en 613 estatutos. Y para noticia de muchos, la ley de los 10 mandamientos que se subdivide en 613 estatutos, estos se dividen en toda la Biblia, en 66 libros, en capítulos, en versículos. Y no solamente se divide en toda la Biblia. La Biblia es la ley desglosado, sino que la Biblia también se desglosa en los libros de los testimonios del Espíritu de profecía. Quizás más de 100 libros. Todo es derivado de la ley. Toda la Biblia, los testimonios,
tienen como base la ley del amor. Entonces, un creyente tendría que cumplir todo. Por eso le amontonan normas, deberes de la ley, de la Biblia y los testimonios. Pero esa religión no vale nada, porque el hombre carnal está torcido. El hombre carnal tiene una mente perversa, un corazón lleno de toda clase de males. Como dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, malas palabras, malos actos. Allí está el almacén. Siendo malo el hombre, ¿cómo podría obedecer? ¿Cómo podría cumplir? Por eso es que no puede cumplir. Por eso es que los feligreses, los miembros en las iglesias, no pueden hacer obra misionera activa diariamente y permanentemente. Porque son carnales, tienen corazón carnal, mente egoísta. Y la mente egoísta tiene que correr a buscarse la vida. Y no hay tiempo para las cosas de Dios. Entonces, no es una verdadera religión. Así, no es verdadera vida cristiana. No es ser el pueblo de Dios así. No es ser la iglesia de Dios. La iglesia de Dios vive por fe. Todos son justos, todos son santos, todos son fieles, todos son rectos, todos tienen una vida santa y un carácter perfecto, porque han recibido ese carácter perfecto, esa vida santa, de gracia como un milagro en el nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana perfecta en Cristo Jesús. No es el hombre perfecto, sino perfecto en Cristo Jesús, conectado, unido, permaneciendo en Cristo. Por eso hemos leído ya muchas veces, y no debemos de olvidarnos, en el libro de Romanos capítulo 11, allí el apóstol Pablo explica la conversión, el nuevo nacimiento, la vida cristiana, volver a reconciliarse con Cristo, ser adoptado en la familia de Dios. Lo compara con el injerto. No podemos leer todo porque nuestro estudio no es del injerto, pero por lo menos podemos leer el inicio y al final. En el verso 24 de Romanos 11 dice: porque si tú, dice, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuestes injertado en un buen olivo. Está hablando del injerto, una rama que se corta de una planta silvestre amargo y se injerta en la buena planta. Puede ser olivo, puede ser cualquier otra planta buena. Se injerta y ¿qué pasa? En el verso 16 dice: si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si esa rama se ha injertado a una raíz santa que es Cristo, las ramas, dice, son santas. O sea, cuando el ser humano, el creyente arrepentido, que ha experimentado los 12 pasos de la conversión, que son los requisitos y las condiciones, y se une a Cristo por medio del nuevo nacimiento, inicia una vida santa. Esa rama injertado, que es el ser humano pecador, ahora al recibir el alimento de la raíz santa, la rama es santo, dice. Entonces el cristiano es santo, es justo,
Por eso dice, el justo vivirá por la fe. De allí en adelante tiene que vivir por fe. Así de sencillo y fácil es la palabra de Dios. Por el mundo religioso lo ha hecho difícil. Ha pervertido el Evangelio. La obediencia, el cumplimiento de los deberes, de las normas, de las ceremonias, lo han hecho difícil. Pero si todos los creyentes, desde el líder, desde el pastor, desde el maestro, desde el misionero, desde el teólogo, desde el doctor de la ley, hubieran empezado por el nuevo nacimiento, todos los líderes serían justos, santos, perfectos. Y también eso mismo enseñarían su experiencia a la iglesia, a los grupos, a los ministerios, y todos los creyentes, filigreses, miembros bautizados, ¿cómo serían? Serían santos, perfectos, puros, limpios, consagrados a Dios, vivirían la vida de Cristo, como dice San Mateo 4:23, predicando, enseñando, asistiendo a los enfermos y sanando a los enfermos. Y no estarían como hoy en día, pidiendo mal, como dice el apóstol Santiago. Ustedes, dice, piden mal, hacen oraciones mal y no reciben la respuesta. Hoy por hoy, en este tiempo de crisis de la salud, tiempo de pandemias, todo el mundo cristiano pide a Dios, Señor, dice, sana al enfermo. Pero no han entendido el Evangelio, la salvación. ¿Cómo puede Dios sanar a un pecador que no ha experimentado arrepentimiento y no ha entregado su vida a Cristo, no ha nacido a vida nueva, no tiene Espíritu Santo? ¿Cómo puede sanarlo? La misma Biblia dice, sería como el puerco, el chancho lavado, dice. El puerco, el chancho lavado, se vuelve a revolcar, dice. El perro que vomitó, vuelve a comer su vómito. ¿Qué significa eso? O sea, si a un pecador, a cualquiera que sea, si oramos a Dios y Dios no es que no puede sanarlo, Dios lo puede sanar, dice. Lo puede sanar de su cáncer, de su leucemia, de su tumor, de su infección urinaria, de su vesícula, del riñón, del estómago, del corazón, del cerebro, de lo que sea, puede sanarlo. Pero esa persona sanado, como no es justo, ¿qué va a pasar? Va a volver a su vida antigua normal. Va a seguir comiendo igual, va a seguir tomando las bebidas igual, mal, va a seguir trabajando mal, va a seguir teniendo relaciones sociales mal, y va a vivir lleno de los problemas de este mundo, y vuelta se va a enfermar. Es como el chancho vuelve a revolcarse en el lodo. Y nuevamente va a decir, Señor, sáname. A Dios no se le puede engañar, dice. Dios no es hombre para engañarle. A un hombre sí uno puede engañarlo y humillarse, arrodillarse, rogarse, y bueno, pues el hombre se compadece. Pero a Dios no, nadie le engaña a Dios. Dios lee el corazón, lee los motivos, lee los pensamientos, lee las intenciones. Si el creyente de todo corazón quiere sanarse, Dios le dice, primero tienes que renunciar a tu vida y hacer una entrega completa, experimentar arrepentimiento y nuevo nacimiento, y tener vida espiritual, tener el Espíritu Santo como guía. Ahora sí,
dice, yo te puedo sanar, yo te puedo limpiar físicamente, porque tú ahora te vas a mantener en el camino angosto y recto, porque tienes el guía, el Espíritu Santo, tienes las leyes de Dios en el corazón, ahora vas a alimentarte correctamente según los principios que ya tienes en el corazón. El Espíritu te va a enseñar, te va a guiar, te va a mostrar el camino, así que te va a mantener limpio, puro, espiritualmente, mentalmente. Entonces eso indica que nunca más te vas a volver a enfermar. Valió, dice, la pena sanarte, dice Dios. Valió la pena que Dios lo sane, porque ahora se va a mantener sano y va a permanecer con salud. A eso lo llama el apóstol Juan en 3 de Juan, versículo 3. Amado, yo deseo que tengas buena salud. Jesús vino a este mundo para que tengan, dice, vida en abundancia. El que acepta a Cristo tiene vida en abundancia. Pero si el enfermo, pues, no conoce este plan de salvación, no está dispuesto a entregarse a Dios totalmente, para vivir para Dios, para trabajar para Dios, para recibir de Dios todo, si no conoce estas cosas y no hace una entrega completa de su vida y de todo lo que tiene, porque si no entrega todo lo que tiene, entonces va a ser una tentación tener que volver al mundo a administrar, a cuidar sus cosas. Y el enemigo nuevamente lo va a embarrar, lo va a esclavizar y le va a enfermar. Por eso es que entonces razón tiene el llamamiento. Venid a mí todos los trabajados y cargados, traigan sus trabajos y traigan sus cargas, dice, la carga del yo, la carga del trabajo, la carga de buscarse la vida, la carga de cuidar las riquezas, la carga de suplir las necesidades, todo eso traigan, dice, entréguenme a mí, dice Jesús, y yo os haré descansar y les daré una vida nueva, una vida fácil de obediencia, dice, una vida fácil de trabajar, dice, solamente manifestando, dando amor a la humanidad, sirviendo a la humanidad. Un trabajo sencillo y fácil, dice. Ese es el llamamiento que necesita saber el enfermo, entregar su vida a Cristo. Así como en los milagros podemos repasar o podemos estudiar y analizar todos los milagros. Por ejemplo, deseado de todas las gentes, en el capítulo que habla del sanamiento de aquel paralítico que trajeron a Jesús y rompieron el techo y lo colocaron a los pies de Jesús y que lo sanó, ¿qué dice? Primero, dice, el paralítico en su casa, dice, había aceptado a Cristo ya, porque él era religioso, él era judío, él sabía la palabra de Dios todo. Lo que le faltaba es entrega a Cristo, nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu o del fuego, eso es lo que le faltaba. Este paralítico entonces, en su casa ya el Espíritu de Dios le había dado arrepentimiento, le había dado nueva vida, ya tenía nueva vida espiritual, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, lo trajeron, dice, a Jesús, para que lo sane solamente la vida física, la parálisis. Entonces, con mucho gusto, Cristo lo sanó, porque sabía que Cristo ha leído su corazón, su mente, y vio que estaba lleno del Espíritu Santo, entregado su vida a Dios, y estaba ya habilitado, preparado a cuidar su salud, a vivir en las leyes de Dios voluntariamente, a hacer las obras de Dios y ser siervo de Dios. Entonces, como un premio, como un sello, Jesús le sanó su parálisis.
Y este enfermo se fue saltando a su casa, ya lleno del Espíritu Santo, para cuidar su salud, para vivir en obediencia plena, sin que el pastor, sin que el líder, sin que el dirigente, sin que nadie le esté exigiendo, que le esté obligando, que le esté recordando, que le esté llamando la atención, que esté imponiéndole normas, cargas. No necesitaba eso. Por eso Jesús le sanó. Esa es la verdadera sanidad. Esa clase de oraciones es escuchado. Por eso el apóstol Santiago dice, la oración del justo puede mucho. El justo no puede orar sin enseñarle cómo uno puede ser justo por fe y gracia. El justo, cuando va a orar por un enfermo, primero le enseña cómo ser justo al enfermo. Ahora sí, después ora al Señor y se sana. Ese es el método, ese es el camino. Pero ¿por qué hoy todo el mundo, como si Dios fuera un Papá Noel, le piden de que sane a su enfermo, sin haberle enseñado cómo ser santo, cómo ser justo, cómo ser limpio, cómo ser puro, cómo tener poder, cómo tener fe, cómo tener Espíritu Santo, cómo estar lleno del amor y cómo impartir ese amor de gracia, cómo impartir el pan de vida? Así entonces necesitamos comprender sencillamente el plan de salvación. Entonces ahora vamos a comprobar cómo es la perfección cristiana. En los estudios anteriores hemos estudiado cómo es la perfección humana carnal, que no vale nada. Cómo es esa religión de mandatos, de órdenes, exigencias, súplicas, cumplimientos. Religión que no vale nada, de apariencia de piedad. Pero una verdadera religión, una perfección en Cristo cristiana, es verdaderamente diferente. Y hoy vamos a realmente comprobar eso en este estudio. Tenemos en la Biblia muchos textos. Mateo 5:48 que habíamos mencionado dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero en el capítulo 5 de Mateo, antes del verso 48 y después del verso 48, ¿qué dice? Allí encontramos las condiciones para ser perfecto. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo sabemos que somos perfectos? Ahí está en San Mateo capítulo 5, 48 que hemos leído, pero ¿de qué está hablando allí? Allí está hablando realmente de amor al prójimo. 5, 48 hemos leído, que es el último versículo del capítulo 5. Pero antes de eso, ¿de qué está hablando? Del amor hacia los enemigos. Amad, dice, a vuestros enemigos. ¿Y cómo se debe amar a los enemigos? Dice, bendicid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y injustos. Entonces, para ser perfectos, se necesita ser justo, se necesita ser hijo de Dios, se necesita tener el amor de Dios, un amor que ama a los enemigos, ama a los que nos aborrecen, ama a los que nos persiguen y nos ultrajan. Entonces dice, ahora sí, serán perfectos, dice. Esa es la forma de ser perfecto.
Y el apóstol Pablo en Hebreos 6:1 dice, adelante a la perfección, dice. O sea, vamos adelante, dice, hacia la perfección. O sea, hay que crecer en perfección, hay que avanzar en perfección. No dice, hay que ir de la imperfección a la perfección, no es así. De la perfección a más perfección, porque el cristiano nace perfecto en Cristo, pero ahora tiene que crecer, tiene que desarrollar, y ese crecimiento en la perfección será por toda la eternidad. Y Colosenses 1:28 dice, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios que estamos estudiando, el último mensaje de salvación, Cristo nuestra justicia. Su objetivo, dice, es presentar al creyente perfecto en Cristo Jesús. Cuando uno está unido a Cristo, permanece en Cristo en la raíz santa, es perfecto. Pero una vez que se desune, se revela, se aparta y hace su voluntad, busca su gusto, va a buscarse la vida en este mundo, entonces ya no es perfecto. Ahora sigue siendo pecador. Así es la vida cristiana. Uno puede perder en cualquier momento. Y Efesios 1:3 y 4, ¿qué dice allí? Dice, fuisteis creados, dice, para ser santos sin mancha, sin mácula. Y Colosenses 1:19 al 22, Cristo nos quiere hacer, dice, irreprensibles. Y en Efesios 4:7 al 13, allí tenemos, Dios ha dado diferentes dones, ha impartido dones, talentos, habilidades para perfección de los santos. O sea, los santos son los que se van a perfeccionar, van a crecer en perfección. No dice los pecadores van a llegar a ser perfectos. Y en el libro de Judas, verso 24, Dios nos quiere presentar, dice, irreprensibles, sin caída, sin mancha. Y así podemos revisar en la Biblia infinidad de textos bíblicos que nos hablan de perfección. Pero ahora vamos a leer en Maravillosa Gracia de Dios 230. Dice así, nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. Dios nunca pide cosas imposibles. Solamente los líderes, los maestros de la religión, piden a la iglesia, a los feligreses, a los miembros, cosas imposibles. Aunque son pedidos de la palabra de Dios que repiten, pero son imposibles. Podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, la mayor parte de las iglesias adventistas enseñan, y realmente está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que el pueblo de Dios debe salir de las ciudades y debe vivir en el campo. Eso es lo que piden los líderes. Pero ahora pregunto, ¿es posible eso? No es posible para el ser humano carnal, porque ni el líder ni puede salir al campo, ni tiene en el campo nada. Pero enseña y pide a la iglesia, pero la iglesia, los feligreses tampoco pueden. Es imposible. Otros piden que no hay que comer carne, hay que ser vegetariano. Pero tampoco los que enseñan pueden, ni los que escuchan la enseñanza pueden tampoco. Solamente algunos pueden a medias. Como lo hacen a medias, incompleto, mal,
a la final igual terminan enfermos. Así es el pedido de los hombres, aunque sus pedidos son basados en la Biblia. Pero la religión no es así, esa religión no vale nada, dice. Pero ahora aquí dice, nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. Nunca Dios pide cosas imposibles de las almas. No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza para realizar. Es decir, cuando Dios pide por medio del Espíritu Santo al corazón, a la mente, si Dios dice, hijo, debes guardar el sábado, entonces Dios está dispuesto a darle gracia, fortaleza, para realizar, para guardar sábado. O sea, da todo lo que necesita el creyente para guardar sábado. En la gracia que está, en la gracia está todo lo que necesita, de gracia, como un regalo donativo le da. Se necesita tiempo, le da tiempo. Se necesita liberarse de su trabajo, lo libera del trabajo. Si necesita transportarse, le da transporte. Si necesita arreglar sus cosas, le da todo para arreglar, preparar sus cosas para el sábado. Y si necesita fuerza, le da fuerza. Si necesita habilidad, le da habilidad. O sea, todo le da para guardar sábado. Ahora dice, está dispuesto a darles gracia, fortaleza para realizar, no les pediría que fueran perfectos, sino da todo lo necesario para cumplir, para guardar, para ser perfecto, no le pediría que sean perfectos. Si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y tan santo. Junto con la orden de que sean perfectos, también da toda perfección. O sea, Dios dice, sed perfectos. Y Dios mismo da la perfección en el nuevo nacimiento. Y una vez que da la perfección, ¿qué le dice? Permaneced en mí para crecer en perfección. Entonces, Dios da el crecimiento de la perfección y Dios hace dar los frutos de la perfección, del carácter perfecto. Todo da Dios. Cuando Dios manda, Dios mismo da todo y Dios mismo obra en el creyente y Dios mismo lo realiza en el creyente, lo hace efectivo, experiencia real lo hace. Esa es la verdadera obediencia. Por eso la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. O dice, sed santos porque soy santo, dice el apóstol Pedro en su libro Primera de Pedro. En Maravillosa Gracia de Dios, página 230. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción. Cuando dice aquí esforzarnos, no se refiere a la fuerza del hombre carnal, se refiere a la fuerza del hombre espiritual. En otras partes dice, esforzaos en la gracia de Dios. Entonces, la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada aspecto del carácter, Él es nuestro ejemplo. Esa es la perfección que pide Dios, la perfección que Cristo alcanzó en su carácter en esta tierra. En todas las cosas hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Debemos depender completamente del poder que ha prometido darnos. Para recibir y permanecer en perfección, necesitamos depender completamente, 100% depender de Cristo.
Deseado de todas las gentes, página 619. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por fe en Él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Cristo vivió. ¿Qué es lo que podemos nosotros recibir y tener y vivirlo? La perfecta humanidad de Cristo. Cristo, sin caer en pecado, sin ceder a la tentación, vivió 33 años y medio en carne humana, pero nunca manifestó las obras de la carne, sino vivió en el Espíritu. Nunca dio lugar al yo, dice, sino siempre hizo la voluntad de su Padre Dios. Esa misma vida, dice, nosotros podemos vivir. ¿Dónde está en la Biblia? San Juan capítulo 14, 10 al 14. Jesús dijo, si ustedes, dice, permanecen en mí, si creen en mí, si me aceptan a mí, dice, ustedes vivirán y harán obras mayores que yo, dice, porque el Espíritu os impartirá. Maravillosa gracia de Dios 230. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. ¿En qué se basa la perfección? En lo que Cristo es para nosotros, no lo que nosotros podemos ser. El hombre carnal, dice, debe morir, debe ser desechado, sino en Cristo. Ahora, si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Así que si dependemos de Cristo cada minuto, cada hora, cada día, si dependemos de Cristo y hacemos su voluntad, ¿cómo seremos? Y seguimos sus pisadas, seremos igual que Cristo, dice, como Él, puros e incontaminados, sin contaminación, sin mancha. Ahí está la perfección. Leamos en el libro A fin de conocerle 131. Cristo no nos dio simplemente las directivas acerca del sendero en el cual debemos andar, sino que vino para ser nuestro Maestro. No solo nos dijo cómo debemos obedecer, sino que mediante su propia vida nos dio un ejemplo práctico de cómo debemos hacerlo. De esta manera es el verdadero ayudador. Caminando delante de nosotros, derriba los obstáculos y nos dice que sigamos sus pisadas. Más claro que esto no puede haber. Cristo no solamente nos dio, dice, las directivas, las órdenes, los mandatos, cómo debemos andar por el camino angosto, por dónde debemos ir, qué debemos hacer. No solo nos dijo eso, sino que Él es nuestro Maestro. Él puede andar con nosotros. Él puede enseñarnos a nosotros. Puede caminar con nosotros. Y cuando hay obstáculos que impiden avanzar en la vida cristiana en la perfección, Él derriba los obstáculos, allana las dificultades y nos muestra sus huellas y podemos seguirle y vivir su vida, dice. Nuestro bendito Salvador nos dice, San Juan 14:6, San Juan 8:12, sígueme, yo te conduciré, yo soy el camino, la verdad, la vida. El que me sigue no caminará nunca en las tinieblas. Esa palabra no, de 2 letras, no. El que anda con Cristo, el que acepta a Cristo, el que vive con Cristo, tiene el Espíritu de Cristo, no caminará en tinieblas nunca. Es decir, nunca caerá en pecado, nunca caerá en las flaquezas, debilidades, en los males de este mundo. Nunca estará triste, nunca estará fracasado, nunca estará mal. Todo le irá bien, dice. La seguridad en Cristo.
a fin de conocerle. 131. ¿Qué nos dice? A ver, 131. La ética inculcada por el Evangelio no reconoce otra norma sino la perfección de la mente de Dios, de la voluntad de Dios. La palabra de Dios no acepta imperfección y Dios tampoco no acepta imperfección, sino perfecto. Pero ¿quién nos quiere dar la perfección y quién quiere desarrollar y mantenernos en la perfección? Es Cristo. Dios requiere que sus criaturas se conformen con su voluntad. La imperfección del carácter es pecado, y el pecado es la transgresión de la ley. Todos los atributos correctos del carácter moran en Cristo como un todo perfecto y armonioso. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos de la perfección. Esta es la ciencia de la santidad. Es un pecado tener un carácter imperfecto. Y el que recibe a Cristo como su Salvador personal, para andar, caminar, para que Él retire los obstáculos, las dificultades, para que Él nos enseñe, para que Él obre en nosotros, es realmente un verdadero recibimiento a Cristo en nuestra vida y tendremos el carácter de Cristo. Pero hoy en día todo el mundo religioso, todo el cristianismo que dice, yo he aceptado a Cristo, yo he entregado mi vida a Cristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy pueblo de Dios, yo soy iglesia de Dios, yo soy el pastor de Dios, yo soy misionero de Dios. Pero, ¿tiene el carácter de Cristo? ¿Su carácter ya no es imperfecto? ¿Su carácter imperfecto ya murió? ¿Recibió el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, para iluminar el mundo? Esa es la pregunta a responder. Consejos sobre la obra de la escuela sabática 126. Si Jesús mora en el alma, el corazón se llena de las santas gracias de su Espíritu, el cual se manifiesta en la transformación de las facciones. Si queréis tener hermosura y amabilidad de carácter, debéis tener la ley escrita en el corazón y practicar en la vida. ¿Cómo se puede tener hermosura y amabilidad de carácter? Teniendo la ley escrita en el corazón. ¿Y quién es la ley en el corazón? Es Cristo. Cristo es la ley verdadera. Y Cristo nos llevará a la obediencia y tendremos cortesía, amabilidad de carácter, buen trato. No necesitamos psicología ni educación de este mundo. Alza tus ojos, página 29. Dice así: ¿permitirán ustedes que Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones? Hoy pueden ser perfectos en Él. Tienen la seguridad de que por medio de la santificación de la verdad pueden ser perfeccionados en unidad. Si nosotros le permitimos a Cristo, entregamos nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Cristo puede, dice, hacernos perfectos, puede darnos su justicia, su perfección, y aún puede mantenernos en perfección y en unidad, y podemos estar realmente, si hoy viniera Cristo, nos puede hallar perfectos. Alza tus ojos, página 319. Acudan a Cristo tal como son, débiles, desvalidos, condenados a morir. Entréguense completamente a su misericordia. No hay ninguna dificultad interna o externa que no pueda ser vencida con la fuerza de Dios. Algunos tienen temperamentos irascibles, pero aquel que calmó el borrascoso mar de Galilea puede decir al corazón, si se arrepiente, calla, enmudece. No hay naturaleza que Cristo pueda dominar, temperamento tan tormentoso que no pueda sojuzgar, si el corazón se ha rendido a su cuidado.
Así que Cristo puede frenar, puede dominar, dice, al hombre viejo con ese carácter tormentoso, dice. Puede subyugarlo, puede ponerlo en la cruz, puede ponerle freno para que no se manifieste, para que el hombre espiritual pueda crecer con un carácter amable, paciente, bondadoso. Esa es la obra de la perfección para recibir la lluvia tardía. La voz y su educación, página 76. Cuando el Salvador mora en el interior, se revela por las palabras. Pero el Espíritu Santo no mora en el corazón del que se enoja. Todo ser humano cristiano, sea líder o sea creyente, que se enoja, el Espíritu de Dios no mora en esa persona. Todo el que tiene ira, cólera, resentimiento, descontento, quejas, el Espíritu Santo no puede morar. Pero donde mora el Espíritu Santo, se revelan en buenas palabras. Para aprender a hablar palabras amables de cortesía, no necesita psicología ni educación de este mundo. Necesita el Espíritu Santo. Y terminamos con este libro, Hijos, Hijas de Dios 326. Los hombres y mujeres jóvenes necesitan más de la gracia de Cristo para que puedan aplicar los principios del cristianismo en sus vidas diarias. La preparación para la venida de Cristo es una preparación hecha por medio de Cristo, gracias al ejercicio de nuestras cualidades más elevadas. Pero es de necesidad imperativa mantenerse junto a Jesús, unido a Jesús. Es nuestra fortaleza, nuestra eficiencia y poder. No podemos depender de nosotros mismos ni por un momento. No podemos confiarnos ni depender de nosotros, de nuestro yo, de nuestra suficiencia propia. ¿Quién hace la preparación del carácter para la venida de Cristo? ¿Quién hace la preparación que los sellados darán el fuerte pregón con el carácter de Cristo? ¿Quién hace esa preparación? Es una preparación hecha por medio de Cristo. Cristo es el que prepara al creyente. En vano predican los predicadores diciendo, hermanos, prepárense. Hay que prepararse, dice, para la venida de Cristo. Hay que prepararse para predicar el Evangelio. Hay que predicarse para todo. Hay que prepararse para guardar sábado. Está prácticamente mal enseñado. Así se enseña incredulidad, confianza propia. El creyente dice entonces, si yo me voy a preparar, entonces voy a confiarme en mí, que yo sí puedo prepararme. Confianza propia. Incredulidad. ¿Quién puede preparar únicamente, dice? Cristo. No hay otra forma. Por eso dice, Cristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cristo prepara al creyente desde el llamamiento hasta la glorificación. La salvación es obra de Dios en el hombre. Por eso dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos porque yo soy santo. Porque ser perfecto, ser santo, ser justo para vivir por fe es fácil. Si es que uno está dispuesto a humillarse, renunciar a su vida para ya nunca más vivir confiando en la carne ni en vida carnal, para nunca más confiar en el mundo, ni en el enemigo, ni en una tercera persona, ni confiarse en el yo, sino vivir confiando enteramente por fe en Cristo Jesús. Gracias por su amable atención, gracias a Dios por estas palabras. Esperamos que el Espíritu Santo obre y nuestra fe pueda fortalecerse y podamos hacer decisiones para vida eterna. Dios mediante será hasta el próximo estudio.
Sigamos orando al Señor para que nos dé más tiempo, más oportunidades. Amén.